En esta sesión vamos a estar viendo cómo hacer cálculos de momentos de inercia, ¿sí? El primer ejercicio, el ejercicio 1, dice lo siguiente: tres partículas de 18 gramos cada una están reunidas, no están reunidas en ningún sitio. Están unidas mediante dos barras delgadas de longitudes 1.5 metros y 2 metros con masas de 350 gramos y 400 gramos respectivamente. Es decir, la más grande, la más larga, 400 gramos, la más corta, esta de acá, 1.5 metros. Bien. Calcular, en la más corta, 350 gramos. Eso fue lo que quise decir. Calcular el momento de inercia respecto a un eje perpendicular a la hoja o a la pantalla, que pasa por O. O es esta cosa acá, pum, O. Entonces, perpendicular, entrando a la pantalla, pasa un eje por ahí, ¿no? Y dice parte A despreciando las barras, parte B teniendo en cuenta a las barras, ¿sí? Tenemos que calcular el momento de inercia. El momento de inercia, aquí está. Momento de inercia, ¿sí? Esto es la parte A. Despreciando las barras, es decir, únicamente teniendo en cuenta a las masas, esta masa de por acá, esta masa de por aquí y esta masa de por aquí. Simplemente se calcula como la sumatoria de las masas multiplicadas por las distancias al eje al cuadrado, ¿sí? Entonces, 18 gramos, que es la masa de una de ellas, por ejemplo esta de aquí, multiplicada por R sub i, que es la distancia entre la posición de la masa 1, en este caso esta, y el eje, y eso es 0 porque está sobre el eje. Entonces esto de aquí, esta masa en particular no aporta a la inercia alrededor del eje que pasa por ella, ¿sí? Entonces esto de acá se va, no contribuye. Luego 18 gramos es esta de aquí multiplicada por 1.5 metros, que es la distancia de separación entre el eje y la masa, esta masa de acá, al cuadrado, más 18 gramos por 2 metros al cuadrado. Entonces hacemos esta cuenta y listo. Y esa cuenta da lo siguiente, da 112.5 gramos metro cuadrado. Pongan estas cosas en la calculadora, verifiquen que 1.5 al cuadrado por 18 más 18 por 4 da este número, ¿no? Haciendo una conversión de unidades, ¿sí? Convirtiendo esta cosa en kilogramos metro cuadrado, ¿sí? Simplemente hay que convertir los gramos en kilogramos. Si quisiéramos, hay que dividir por 1000, dividimos por 1000, ¿no? Y así hacemos que los gramos se vayan y aparezcan kilogramos en su lugar. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, eso ya lo sabemos todos, y entonces esto da 0.1125 kilogramos metro cuadrado. Va, muy bien. Parte B. Parte B, ahora vamos a tener en cuenta en la inercia del arreglo de esta cosa rara, vamos a tener en cuenta la masa de las barras, es decir, las barras ahora no son despreciables, sino que van a aportar a la inercia porque, bueno, de hecho tienen su masa aquí, ¿no? Entonces vamos a calcular ahora la masa de todo el arreglo teniendo en cuenta las barras. Para eso vamos a sumarle a las masas puntuales, la inercia de las masas puntuales, le vamos a sumar la inercia de la barra, de esta barra de acá y de esta barra acá. Ambas barras respecto al borde, porque es tanto esta barra de aquí de 2 metros como esta barra de acá de 1.5 metros, están fijas, el eje pasa por el borde de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, inercia de las barras al borde. Inercia de las barras al borde es, inercia de las barras o de la varilla al borde es la masa de la varilla por la longitud de la varilla al cuadrado sobre 3. Esto ya lo vimos en una clase de por ahí, ¿no? En la clase pasada. Entonces, esto es la varilla al borde. Recuerden que la inercia de la varilla al centro de masa es un doceavo, ¿no? De ml cuadrado sobre 12. Y esta es la mínima inercia porque corresponde a la inercia del eje que pasa a través de su centro de masa. Pero a medida que nos alejamos del centro de masa, incrementa la inercia y en particular cuando estamos en el borde, vale no un doceavo, sino un tercio de ml cuadrado, que obviamente es más grande que un doceavo de ml cuadrado. Bueno, muy bien. Entonces, esto es al borde y hacemos la cuenta para una de las varillas, 350 gramos por 1.5 metros al cuadrado, dividido 3. Esta es esta varilla, 1.5 metros, que pesa, que tiene por masa 350 gramos, da este número de acá, y luego la inercia de la segunda varilla, 400 gramos, 2 metros al cuadrado, dividido 3, otra vez la inercia al borde,
de la varilla. Y eso da 0.533 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, esas son las inercias de las varillas. Ahora tendremos que sumar esta de acá con esta de aquí, con esto de aquí, que era la inercia de las masas puntuales. Sumamos todo, esto más esto, obtenemos la inercia total del arreglo que tenemos pintado aquí. Comentaba hoy en clase, porque esto ya lo vimos, comentaba hoy en clase que ¿Qué comentaba? La inercia de este arreglo no depende, al eje que pasa por aquí, no depende de este ángulo, teta. ¿Sí? De hecho, no nos dan teta. Si nos hubiesen dicho teta vale 23 grados, pues de nada nos hubiese servido saber eso. ¿Sí? La distancia que hay entre esta masa y el eje, la distancia que hay entre esta masa y el eje, el largo de la barra 1, llamemos, y el largo de la segunda barra son independientes de teta. Es decir, si ahora hacemos teta más grande y pasamos esto hasta acá y ponemos a esta barra en esta otra posición, de tal forma que mantenemos la masa de la partícula que está en el borde y mantenemos los 1.5 metros de la longitud de la barra y los 350 gramos de esta barra, ¿sí? Digo, no me quedó muy bien, pero bueno, entonces incrementamos el ángulo, pero la inercia no cambia. ¿Sí? Podemos flexionar ese arreglo y la inercia a el eje que pasa por aquí no cambia. ¿Por qué? Porque no cambian las distancias. Bien, la distribución de masa alrededor del eje no cambia, entonces no cambia la inercia. Bien, otro dice, ejercicio 2. 3 objetos de masa 35 gramos cada uno están unidos a una barra delgada de longitud L igual a 60 centímetros con D igual a 20 centímetros. Eso estaba bien, ¿sí? Esto está bien porque 3D tiene que ser 60, ¿no? Las 3D estas de aquí tienen que sumar L. L es el largo de la barra. Y masa M igual 500 gramos. La masa de la barra, 500 gramos. La masa de las partículas, estas que están sujetas a la barra, 35 gramos cada una. El arreglo puede rotar en torno a un eje perpendicular al plano que pasa por O. Otra vez, un eje perpendicular al plano XY o al plano de la pantalla que pasa por O. Entonces, otra vez lo mismo, despreciando, ¿no? Calcular el momento de inercia con respecto a este eje. Si no tenemos eje no podemos calcular momento de inercia, tenemos que tener un eje. Eso ya lo hemos dicho muchas veces, lo seguiremos repitiendo. Dado el eje, podemos calcular el momento de inercia, despreciando la masa de la barra y luego tomándola en consideración. Entonces, el primer cálculo otra vez es la inercia, la suma de las inercias de las masas puntuales, ¿sí? Que es esto de aquí. Entonces, la inercia será md cuadrado, que es la contribución de esta masa, ¿sí? Esta masa dista del eje D. Entonces, la masa m multiplicada por d al cuadrado es la contribución de la primera masa. La segunda masa, también masa m, dista 2d del eje y por tanto será m por 2d al cuadrado, su contribución a la inercia. Y la tercera masa, que es la que está más lejos de todo, de todo el arreglo, es la que más contribuye a la inercia porque tiene una distancia de separación con el eje de 3d, que 3d va al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por m, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que nos queda una md cuadrada más 4 md cuadradas, ¿no? Una md cuadrada más 4 md cuadrada más 9 md cuadradas igual a 1 más 9, 10, 10 más 4, 14. 14 md cuadrado. 14 md cuadrado que pondremos aquí, sustituiremos por el valor de la masa m, que es 35 gramos, y de, ¿qué más? De d, ¿no? De ¿cuánto vale? 20 centímetros. Ponemos ahí, hacemos la cuenta y nos da 196.000 gramos por centímetro cuadrado. No, va de nuevo, gramos centímetro cuadrado. No digan porque está mal. No sean como yo, háganlo bien, ¿sale? Se lee gramos centímetro cuadrado. Listo, ¿qué más? Pasamos la hoja. Si lo queremos expresar en kilogramos metro cuadrado, después aquí lo podemos hacer la cuenta, esto en kilogramos, esto en metros, ya directamente nos da kilogramos metro cuadrado. Podemos también, para el otro lado quise ir, podemos también esto de aquí transformarlo en kilogramos metro cuadrado. Para eso hay que dividirlo por 1000, para cambiar estos gramos por kilogramos tendremos que dividirlo por 100 2 veces para cambiarlo de centímetro a metro.
¿sí? Por cientos veces es dividir entre 10.000, ¿no? Tendremos que dividir entre 10.000 y 1000, es decir, entre 10 millones. Si dividimos esto entre 10 millones, es decir, 1 por 10 a la 7, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0.0196, bla, 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 que es el número que tenemos aquí, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué más? Parte B, calculamos la inercia de la barra por un eje que pasa por su centro de masas. La inercia de la barra. Vale, es que parte B era pues tener en cuenta la barra. La barra es otra vez, vamos a borrar aquí. La barra es esta, va desde aquí, desde el eje, hasta, pues hasta aquí, hasta la última de las M. La longitud de la barra es L, la longitud de la barra es L igual a 3D, o lo mismo es decir, 60 centímetros. 60 centímetros, ¿no? Entonces, aquí no sé por qué lo hicimos así, nos complicamos un poco la vida porque teníamos ganas de hacerlo o de mostrar de que es lo mismo, ¿sí? Lo podríamos haber hecho pues así, ¿no? Y varilla al borde igual a 1/3 de ml cuadrado, ¿sí? Entonces aquí sustituíamos la masa de la varilla, que eran 500 gramos o 0,5 kilos, poníamos aquí la longitud de la varilla, que dijimos que eran 60 centímetros o 0,6 metros, hacemos la cuenta y tan tan. Y eso nos va a dar este número que aparece por acá. 600.000 gramos centímetro cuadrado, o ese mismo número dividido, ya dijimos, 10 millones, 0,06, ¿no? Bien. Pero aquí está hecho distinto, ¿no? Aquí dijimos, vamos a calcular la inercia de la varilla con respecto al centro de masa. Y eso nos da ml cuadrado sobre 12, medio kilo, 60 centímetros, hacemos la cuenta, 150.000 gramos centímetro cuadrado. Bien, luego dice, hacemos uso del teorema de ejes paralelos. ¿Qué decía ese teorema? Decía que la inercia con respecto a un eje paralelo al que pasa por el centro de masa, pero lejano o que diste cierta distancia de él, es la inercia al centro de masa más la masa de la cosa, en este caso la barra, multiplicada por la distancia que hay de separación entre los ejes al cuadrado. Bueno, entonces aquí la distancia de separación entre los ejes es L medios, ¿no? Porque L es el largo de la varilla, L es el largo de la varilla, L medios es la distancia que hay entre el centro de masa de la varilla y un extremo, ¿sí? Entonces cuando ponemos el eje que pasa por aquí y lo movemos hasta aquí, pues la distancia entre los ejes paralelos es L sobre 2, ¿sale? Si hacemos eso, hacemos las cuentas, vamos a obtener esto, ¿no? 1/3 de ml cuadrado, cosa que ya hicimos en el teórico y lo podemos volver a hacer, ¿no? Vamos a calcularlo. Y 0 igual, ¿no?, a 1/12 de ml cuadrado, ¿sí? La cuenta que tenemos que hacer es eso más m por L medios, que es lo que lo estamos moviendo el eje, al cuadrado. Esto es igual a ml cuadrado todo por 1/12 más 1/12 más 1/4. Y 1/12 más 1/4 es 1/12 más 3/12. 3/12 más 1/12 son 4/12. 4/12 son 1/3. Entonces todo esto de aquí es 1/3, que es lo que podríamos haber usado desde un principio. En lugar de eso, estamos haciendo esta cuenta y esta cuenta por separado. La primera, esta de aquí, 1/12 de ml cuadrado, nos dio 150.000 gramos centímetro cuadrado. Y la segunda, ml sobre 2 al cuadrado, ml sobre 2 al cuadrado, bueno, esto de aquí es esto de acá, son 500 gramos más 30 centímetros, que es L sobre 2, L valía 60, al cuadrado, ¿no? Entonces este término de aquí da 450.000 gramos centímetro cuadrado, que sumados a los 150.000 gramos centímetros cuadrados que teníamos, obtenemos estos 600.000 que corresponden a 1/3 de ml cuadrado. Bien, entonces sí, nos complicamos un poco la vida, pero yo creo que fue para demostrar de que esto funciona bien, ¿no? Y luego dice, finalmente sumamos para obtener el momento de inercia total. Es decir, esta es la inercia de la varilla con respecto al borde, esto de aquí es la inercia de las tres masas, entonces esto de aquí
la suma de ambas contribuciones y la inercia es aditiva. Vamos sumando más aportes de diferentes masas que están alrededor del eje. Es igual a 796.000 gramos centímetro cuadrado, que podemos convertir si quisiéramos en 0.0796 kilogramos metro cuadrado. Esto. ¿Sí? 1 kilogramo por gramo. Los gramos se van con gramos, aparecen los kilogramos en su lugar. 1 metro cuadrado por centímetro cuadrado por 10.000 centímetros cuadrados. Centímetro cuadrado se van con centímetro cuadrado. Aparecen los metros en su lugar. ¿Sí? 10.000 porque simplemente son 100 al cuadrado. 100 centímetros, dos veces. 100 centímetros por 100 centímetros. Listo. Otro. Dice, 4 objetos de masa 25 gramos cada uno están unidos mediante dos barras delgadas de longitud 1 metro y 2 metros con masas de 500 gramos y 1000 gramos respectivamente. El arreglo puede rotar en torno a un eje que pasa por el cruce de las barras y es perpendicular al plano de la hoja. Calcule el momento de inercia. Inciso A, despreciando la masa de las barras. Inciso B, tomándolas en cuenta, es decir, igual que los anteriores. Bueno, entonces hay que calcular eso. Aquí está el dibujito. Tenemos el aporte, todas las masas tienen la mismo gramaje. Término aplicado a las telas, ¿no? El gramaje de las telas, igual el gramaje de las hojas de escribir. Entonces, no sé por qué digo eso. Digo que estos son 25 gramos, esto también, esto también, esto también. Tenemos una barra que es más corta que la otra. Esta barra es de 500 gramos, esta otra es de 1000, un kilito, ¿sí? Un kilito por ahí, medio kilito por acá de barra. Y luego, ¿qué más? Bueno, la barra grande es de 1 metro, la barra pequeña es de 1 metro, la barra grande es de 2 metros, tal como se indica por aquí. Bueno, y esto, ¿cómo lo podemos calcular? Pues otra vez, ¿no? La parte A, la masa de esta cosa, ¿sí? Vamos a escribir inercia igual a la masa, que es igual para todas, por 1 metro en este caso, ¿sí? Al cuadrado, más la masa que está por acá, por 0,5 metros al cuadrado. Y esto pues se va a volver a repetir, porque esto y esto se repite aquí y aquí. Están a la misma distancia y tienen la misma masa. Entonces lo que dé esto por 2, ¿sí? Y eso es lo que debe de decir aquí. Bueno, aquí no dice exactamente eso. Aquí simplemente están los 4 términos, ¿no? Inercia igual 25 gramos por 0,5 metros al cuadrado más 25 gramos por 0,5 metros al cuadrado. Esto lo podríamos haber escrito como 2 veces esto, ¿no? Como 2 veces esto de acá. ¿Sí? Bien. Y luego más 25 gramos por 1 metro al cuadrado más 25 gramos por 1 metro cuadrado. Otra vez esto de aquí lo podríamos haber escrito como 2 veces esto. 50 gramos por 1 metro cuadrado y nos olvidamos de esto. Bien. Hacemos la cuenta, esta que está aquí, ¿sí? Y nos da pues esta cosa, y esta cosa termina por dar 62.5 gramos por metro cuadrado. Bien, esa es la inercia, es la contribución de las masas puntuales al arreglo de esta cruz que tenemos aquí, teniendo en cuenta que el eje pasa por el cruce entre las barras. ¿Listo? Y esto lo podemos también transformar a kilogramos metro cuadrado para trabajar en el sistema internacional de unidades, para lo cual tendremos que dividir esta cantidad por 1000, ¿no? Entonces da esto. Bien, ¿qué más? Parte B, ahora vamos a incluir la inercia de las barras. La inercia de las barras. Inercia de las barras. Tenemos dos barras. Una barra que pasa el eje, pasa por su centro de masa. Otra barra que también el eje pasa por su centro de masa. Entonces pues ambas barras contribuyen con 1/12 de su masa por la longitud de cada una de ellas al cuadrado. Dividido 12. Bien, hacemos eso, ¿no? ml cuadrado sobre 12, la inercia de la varilla, de cualquiera de las barras, ¿no? Barra, varilla, lo mismo. Al centro de masa, ml cuadrado sobre 12, la primera de ellas, medio kilogramo, 1 metro, dividido 12, esto al cuadrado, da esto, ¿sale? Y la otra,
Pues lo mismo, pero al poner acá 1000 y a poner acá 2. Hacemos una cuenta con la otra, ponemos un 2 por aquí, ponemos un 1000 por acá y obtenemos esto. 333 gramos centímetro cuadrado. Luego sumamos las contribuciones de las dos barras más la de las 4 masas y obtenemos 4 masas más una barra más la otra barra igual a 438 gramos metro cuadrado, que además podremos convertir a kilogramos metro cuadrado simplemente dividiendo entre 1000. Listo. Noten que aquí se pudo haber hecho, digo, si nos queríamos complicar, ¿no? Esto era lo más fácil. Si nos queríamos complicar un poco, podíamos, en la parte B, podríamos haber tomado en cuenta esta barra al borde. Esta barra al borde. ¿Sí? Partíamos esta barra larga en dos, ¿no? Esta de aquí va al borde, ¿sí? Pero esta de aquí tiene la mitad de masa, ¿no? Esta de aquí tiene una masa de 250 gramos y no mide un metro, mide medio metro. Esta de aquí mide medio metro, tiene una masa de 250 gramos y va al borde. Y luego eso por 2, porque esta otra de acá es lo mismo, ¿no? O sea, si queríamos usar inercia al borde de la varilla, pues también podíamos, ¿no? Nos quedaba dos veces, porque esta contribución y esta es igual, un tercio de la mitad de la masa de la varilla sobre 2, por la mitad del largo de esa varilla al cuadrado. Digo, es una cosa más complicada que lo otro, ¿no? Que poner una sola varilla y ya está, ¿no? Pero bueno, el punto es que ustedes vean que se puede calcular de varias formas y va a dar igual. Y lo mismo para esta otra varilla, ¿no? Podríamos separarla en dos trozos. Esta varilla, que es la mitad de esto, ¿no? Tiene una masa de la mitad y una longitud de 1 metro nada más en lugar de 2. Esa varilla al borde más esta varilla al borde, y con eso pues también tendríamos la inercia total, ¿no? Sumamos todas las varillas, sumamos las 4 masas, obtenemos la inercia total, ¿sí? Da lo mismo, créanme, si lo hacen, verán. Háganlo y vean, ¿sí? Cuando uno hace de varias formas un problema y obtiene el mismo resultado, entonces agarra más confianza en de que está haciendo bien las cosas, ¿no? Eso es útil. Bueno, entonces, ¿qué? Y otro ejercicio. Este no lo hicimos en clase, me lo acabo de inventar. ¿Sí? Eso es un problema que aparece cada tanto, ¿no? Bastante típico. Y dice, un péndulo de un reloj tiene esta forma, ¿no? Consiste en una barra delgada de 200 gramos, una barra delgada de esta de aquí de 200 gramos y 30 centímetros de longitud. Esta cosa mide 30 centímetros. Unida a un disco de 500 gramos y 10 centímetros de radio. Unida a un disco de 500, de medio kilito y de 10 centímetros de radio, ¿no? Calcula el momento de inercia del péndulo respecto al eje, a un eje perpendicular al plano de la hoja que pasa por el extremo superior de la barra. Es decir, por aquí, ¿no? Por ahí. Ok, entonces, ¿qué? Tenemos dos contribuciones. Una es de la barra y la barra está atada al eje que pasa por su borde. Entonces esta barra pues será un tercio de la masa de la barra por su longitud al cuadrado. Y tan tan. Y luego tendremos que sumar la contribución del disco. El disco es un cilindro chato y el cilindro chato tiene por momento de inercia 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, ¿sí? Pueden ir a la clase pasada y checar de que no estoy diciendo una mentira. Bueno, a menos que haya mentido antes también. Por lo menos estoy siendo consistente con mis mentiras, ¿no? Esta mentira y la mentira anterior coinciden. Entonces, 1/2 de mr cuadrado, ¿sí? Chequen en otro libro también, verán que ¿sí? en los libros así tipo Resnick, Tipler, Sears, por ahí en una parte del libro aparece una lista de cuánto valen los diferentes momentos de inercia de las diferentes formas, ¿no? El disco, la esfera hueca, la esfera, la placa, todo eso, ¿no? Entonces, el disco o el cilindro, que es lo mismo, esto, 1/2 de la masa, r cuadrado, no importa cuán ancho sea, no importa la profundidad del disco,
eso no cambia la distribución de materia alrededor del eje que pasa por su centro de masa y entrando a la superficie circular del disco. Ok, pero esto es con respecto al centro de masa. Esta es la inercia del disco con respecto al centro de masa del disco, ¿no? Esa es la inercia con respecto al centro de masa, no es con respecto a un eje que pasa por acá. De hecho, este eje ni siquiera toca el disco, ¿sí? No lo toca, pero aún así tenemos que calcular la inercia que aporta este disco con respecto a este punto de aquí, ¿sí? Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Usamos el teorema de ejes paralelos, que para eso está, que dice que la inercia con respecto, a un eje O, vamos a ponerle O, que pasa lejos, ¿no? Más a cierta distancia de esto, será igual a la inercia al centro de masa más la masa de la cosa en cuestión, en este caso el disco, masa del disco multiplicada por la distancia que hay entre el eje que pasa por el centro de masa, bueno, ¿sí? El eje que pasa por el centro de masa y este punto de aquí, toda esta distancia, los 30 centímetros más un radio, es decir, 40 centímetros, ¿no? En este caso en particular, la distancia son 40 centímetros al cuadrado. Bueno, hacemos la cuenta y tanto. Entonces tendríamos este aporte del disco y este aporte de la barra. Entonces nada más hacemos las cuentas, ¿no? Dice, y varilla borde, 1/3 de ml cuadrado. Y varilla borde, 0,2, que es la masa de la varilla. 0,3 metros es el largo de la varilla. Al cuadrado, a ver si está bien. Sí, sí. Y hacemos la cuenta y nos da esto. Luego, y disco al centro de masa, mr cuadrado sobre 2. Y disco al centro de masa, 0,5 kilogramos, que es la masa del disco. 0,1 metro al cuadrado sobre 2. Y eso da esta cantidad de por aquí. A eso le tenemos que sumar, ¿sí?, la inercia del disco, pero con respecto al eje que pasa lejos del centro de masa, no está por aquí, sino que está por acá, tendremos que calcular le dijimos que son 40 centímetros. ¿Sí? 0,3 más 0,1, ¿no? Esto es 0,4 metros. Entonces, a la inercia del disco al centro de masa, que es este número, le vamos a sumar la masa del disco, 0,5 kilogramos, por la distancia entre los ejes al cuadrado. Eso da este número de aquí, ya haciendo toda la cuenta. Y entonces, por último, sumamos la masa de la varilla más la masa del disco. Va de nuevo. Sumamos la inercia de la varilla más la inercia del disco y nos da la inercia del arreglo, o decir, la inercia del péndulo con respecto al eje que pasa por aquí. ¿Sí? Bien. Ese es el 4, ¿no? ¿Otro más? Sí. Aquí nos complicamos la vida, ¿no? Puse uno, me puse más creativo y pues compliqué un poquito acá sin querer, pues se ve inocente, pero luego las cuentas se hacen un poquito más espesas. Veamos. El punto es que le agarren la onda. Una barra de longitud 1 metro. Eso que le puse 1 metro a esto y aún así quedó más complicado de lo que pretendía. Está compuesta por dos materiales, metal y madera. Metal por acá, metal y madera. Madera y metal. Va. Dice, el metal es 3 veces más denso que la madera. Bueno, será un metal que es 3 veces más denso que cierta madera, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, un metal es bastante más denso que el agua. El agua es 1, la madera flota en el agua, la madera tiene menos densidad que el agua. Será 0,9, 0,95, 0, depende de la madera. Y el metal, pues puede ser dependiendo del metal, ¿no? El aluminio es 2,5 veces lo que es la densidad del agua, pero el oro es mucho más que eso, el hierro es como 6 veces, yo qué sé, no sé, más o menos. Entonces, digamos que esta aleación de este metal y esta madera cumplen con esto, que el metal es 3 veces más denso que la madera. ¿Qué es la densidad? Pues ya lo vimos, ¿no? En la clase pasada, la densidad es la masa dividido el volumen. Bien, entonces, ¿qué? El metal es 3 veces más denso que la madera y la barra tiene un área de sección constante, es decir, en la sección de la barra aquí es igual que aquí, que es igual que aquí, que es igual que aquí. Es una barra homogénea, ¿no? Entonces tenemos un cacho de madera que ocupa 1/3 de
de la longitud total de la cosa esta de la barra y el otro cacho de barra, que son 2/3, que es de metal, ¿no? Bien, entonces dice, la masa total de la barra es 2 kilogramos y 1/3 de la longitud total de la barra corresponde a la madera. Calcula el momento de inercia de la barra con respecto a su centro geométrico. Geométrico, no es lo mismo geométrico que centro de masa, ¿sí? El geométrico está en la mitad. El centro geométrico está aquí. Agarramos L, lo dividimos entre 2 y ahí está. ¿No? Esto es L medios, esto es L medios y esto es donde está el centro geométrico. Si dijésemos centro de masa, pues hay que calcularlo, ¿no? Habría que calcularlo. Ustedes ya saben hacer eso. Y si no, se fijan en cómo se hace en las clases del trimestre anterior. Ya está. Listo, ¿sí? De cinemática y dinámica de una partícula. Ahí viene cómo se calcula el centro de masa. Lo hacen y tan. Listo. Bueno, pero aquí dice centro geométrico. Entonces dice centro geométrico aquí. El eje pasa por acá. El eje es entrante a la pantalla y pasa por el centro geométrico de la barra, es decir, a la mitad de la longitud de la barra. Bien, listo. Entonces, ¿qué? Entonces, tenemos que calcular, primero que nada, la masa de esta cosa, M, de la madera, y la masa de esta cosa, la masa del metal. ¿Sí? Bien, entonces vamos a plantear lo que ahí dice, ¿no? Dice, la densidad del metal es 3 veces la densidad de la madera. Bueno, lo ponemos. Luego, 2 kilogramos es la masa total. Y entonces vamos a escribir que la densidad de la madera multiplicado por el volumen que ocupa la madera, ¿sí? Más la densidad del metal por el volumen que ocupa el metal, da 2 kilogramos, ¿sí? Por aquello de que la densidad por el volumen me da la masa. Entonces lo que está escrito aquí, esto de aquí, esta parte de acá, es la masa de la madera, es la masa de esto. Y lo que está escrito por aquí es la masa del metal. La masa de la madera más la masa del metal es 2 kilogramos. ¿Sí? Rho, kilogramos por metro cúbico, multiplicado por metros cúbicos, lo que sea que ocupe, de la madera, más rho de metal por lo que ocupa el metal en volumen, es igual a 2 kilogramos. Bien, lo que ocupa, ¿qué es lo que ocupa? Pues es la sección, quiero borrar, la sección A, le estamos llamando A la sección de esta cosa, al área, ¿no? De esta cosa, la sección es A. Entonces A por L sobre 3, A, sea cual sea el A, por L sobre 3 es el volumen de esta cosa, y A, que es la misma para esta cosa, por 2L sobre 3 es el volumen de esta cosa. Entonces, esto de aquí es el volumen del metal, esto de aquí es el volumen de la madera. Rho madera por volumen de madera más rho metal por volumen de metal igual a 2 kilogramos. Bueno, ¿y qué más? Y ahora simplemente es resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Rho metal 3 rho madera, entonces podemos decir que rho madera a L sobre 3 más rho metal, que son, aquí ponemos esto, 3 rho madera, ¿sí? Entonces el 3 de rho madera se va con este 3 y nos queda, hacemos la cuenta y nos queda que la rho de la madera nos quedan 6 kilogramos sobre 7 AL. AL, ven que AL aparece por aquí, está en factor común, sacan el factor común AL, lo pasan dividiendo, 2 dividido AL, pero aparece por ahí un 3 multiplicando que estaba dividiendo, quedan 6 séptimos de kilogramos dividido AL. AL es el volumen, ¿no? L es toda la longitud y A es la sección. Este es el volumen de todo esto, ¿no? Bueno, ¿y qué más? Esta es rho madera. Y si esa es rho madera, la rho del metal es 3 veces esto, es 3 por esto, es 6 por 3, 18 séptimos. Ok, ¿y qué más? La masa, dijimos la masa de esto, que es lo que queremos calcular, la masa de esto, el cacho de acá, es esto. Y entonces lo calculamos, ¿no? M de la madera es rho de la madera por AL sobre 3 igual a, lo que tenemos que vale la rho de la madera, es 6 kilogramos sobre 7 AL, y eso lo multiplicamos por AL sobre 3, el 6 con el 3 se van parcialmente, nos queda un 2, 6 dividido 3, 2 séptimos de kilogramo AL sobre AL. Este AL es este AL que divide, este AL es este AL que multiplica. Los AL se van. Nos queda que la masa de la madera son 2 séptimos de kilogramo
y entonces la masa del metal son 2 kilos menos la masa de la madera, que son 12 séptimos de kilogramo. Checan las cuentas luego, pero ya verifiqué que esto está bien. ¿Qué más? Bien, entonces ahora ya podemos, casi, ¿no? Sí, podríamos calcular las inercias, ¿no? Ya tenemos cuánto pesa esto, cuánto pesa esto. Ahora podemos calcular las inercias. Inercia de la varilla al centro de masa, ml² sobre 12. Bueno, la inercia de la varilla con respecto a un eje O arbitrario que es paralelo al eje que pasa por el centro de masa, pero que dista una distancia D del centro de masa a O, hay una distancia D del centro de masa a O, entonces tiene esta expresión de aquí. Va. Para la madera, ¿sí? Para la madera tenemos que poner la inercia de la varilla al centro de masa, que es 2 kilogramos sobre 7, esto es esto de acá, 2 kilogramos sobre 7, 2 séptimos de kilogramo. Esto de aquí, vamos a borrar, ¿no? Esto de aquí, 2 séptimos de kilogramo, es la masa de la madera, multiplicado por la longitud de la madera, que es 1/3 de L, y L era 1 metro. 1 metro dividido 3 al cuadrado, sobre 12. Y esto es la inercia al centro de masa, más la masa del cacho de madera multiplicado por la distancia que hay entre esto y esto. Bueno, pues hay que calcular la distancia que hay entre esto y esto. Para eso sabemos que entre esto y esto hay L sobre 6. Esto es L sobre 6, y desde aquí hasta aquí es L sobre 2. Entonces será L sobre 2 menos L sobre 6. Y eso es L por 1/2 menos 1/6. 1/2, que lo podemos escribir como 3/6 menos 1/6, es decir, 2/6, es decir, 1/3. ¿Vale? Entonces entre este punto de aquí y este punto de aquí hay L sobre 3. Sí, me faltó la L, ¿no? L aquí, L por 1/3. L sobre 3. Desde aquí hasta aquí hay L sobre 3, y eso es lo que hay que poner acá. Lo que hay que poner aquí, porque esta es la distancia entre el centro de masa de la madera y el nuevo eje que pasa por aquí. En torno a este eje va a girar nuestro arreglo, porque pasa un eje por ahí, no porque esta cosa vaya a girar en torno a este punto, porque este no es el centro de masa del sistema, es el centro de masa de nada, porque el centro de masa no está acá, está más para la derecha, porque esto es más denso que esto, ¿sabes? Bien, entonces, y madera O es esta cuenta. Listo, la hacemos, ¿no? Y madera O, hacemos la cuenta, pues ponemos los números en la calculadora, da esto, este de aquí, da esto, este de aquí, lo sumamos, pues da esto, va. Luego, y metal con respecto a O es esto, ¿no? Otra vez, ponemos la masa del metal, que son 12 kilogramos sobre 7. Masa de la madera, 2 séptimos de kilogramo. Masa del metal, 12 séptimos de kilogramo. Pues esos 12 séptimos de kilogramo están aquí. Ponemos aquí la distancia, la longitud del trozo de metal, ¿no? De la barra de metal. Y esos son 2/3 de L, pero L era 1 metro, entonces 2/3 por 1, pues son 2 metros sobre 3, ¿no? Al cuadrado. Bien, hacemos esa cuenta, y esto, y esto de aquí será la inercia de la barra con respecto a su centro de masa, o sea, la barra de metal, más, otra vez la masa de la barra de metal, 12 kilogramos sobre 7 por 1/6, y 1/6 es la distancia que hay entre esto y esto. Y eso, ¿cómo nos damos cuenta? Pues lo podemos hacer así. Podemos medir desde aquí hasta aquí, pues eso es L sobre 2, y le vamos a quitar desde aquí hasta aquí, y eso es la mitad de esto, ¿no? Y eso es 1/3. Esto es 1/3 de L, ¿no? Entonces L sobre 2 menos 1/3 de L sobre 3, igual a L por
un medio, que nos conviene escribirlo como es tercios, ¿no? Como tercios. No, como sextos. Como 3 sextos. 3 sextos menos 2 sextos. Y esto es igual a 1 sexto, o sea, L sobre 6. Y entonces, esto de aquí hasta aquí es L sobre 6. Esto de aquí hasta aquí es L sobre 6. Va. Desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, es L sobre 6. Esa es la distancia que hay entre el centro de masa del metal, de la barra de metal, y el eje por donde va a girar el arreglo. Bueno, entonces ponemos aquí L sobre 6, que es 1 metro, dividido 6, porque L vale 1 metro. Y entonces hacemos otra vez la cuenta, se me durmió un pie. Uy, se me durmió la pata. Entonces esto da esto de aquí da esto, es esto de acá, esto de aquí es esto de aquí, y eso al sumarlo pues nos da esto de por acá, que sumado a esto de por aquí, es decir, la contribución de la barra con respecto a este punto, más la contribución de la barra de metal, barra de madera, el cacho de madera, con respecto a este punto, nos da la inercia total de la barra combinada con respecto a este punto de aquí, y eso es esto de acá. Listo, tan tan. Bueno, muy bien. Espero que no que lo hayan disfrutado, porque nadie disfruta de hacer estas cosas, pero yo qué sé, deberían, no disfrutarlo, pero por lo menos no sufrir. Bueno, espero que no lo hayan sufrido y entonces nos vemos en la que sigue. Chao, chao.